El juzgado quedó en silencio, esperando un secreto que provocaría lágrimas incluso en los corazones más endurecidos. El juez Frank Caprio miró a la joven que tenía delante, sin saber que, en cuestión de momentos, ella revelaría un acto de humanidad tan profundo que sacudiría los cimientos mismos de la justicia ciega. A veces, la ley debe doblegarse, no romperse, cuando se enfrenta al coraje extraordinario de la gente común. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la Corte Municipal de Providence, proyectando largas sombras sobre los desgastados bancos de madera. Era martes, el tipo de día gris de Nueva Inglaterra en el que el cielo parecía presionar sobre la ciudad como una manta pesada. El juzgado olía a papel viejo y cera para suelos, ese aroma particular de los espacios institucionales donde innumerables vidas se habían cruzado con la maquinaria de la ley. El juez Frank Caprio estaba sentado detrás de su estrado elevado, con sus gafas de lectura posadas en la nariz mientras revisaba la lista de casos de la mañana. A sus 77 años, su rostro llevaba el mapa de décadas dedicadas a navegar el delicado equilibrio entre la ley y la misericordia, pero esa mañana, su expresión era severa, profesional. La acusada estaba en el podio, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Emily Richardson tenía 23 años. Era estudiante de biología molecular en la Universidad de Brown. Llevaba un cardigan azul marino simple sobre una blusa blanca, ambos ligeramente arrugados, como si los hubiera sacado de una cesta de ropa esa mañana. Su cabello oscuro estaba recogido en una práctica cola de caballo, y había sombras bajo sus ojos que hablaban de demasiadas noches y demasiado café. Se veía pequeña allí de pie, disminuida de alguna manera, como una persona que había aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. Señorita Richardson, comenzó el juez Caprio, su voz portando el peso de la autoridad perfeccionada durante décadas en el estrado. Está aquí hoy porque el 15 de marzo, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, estacionó su vehículo en una zona de no estacionamiento claramente marcada en Benefit Street. Además, acumuló otras 3 violaciones de estacionamiento en la misma semana. Hizo una pausa, mirándola por encima de sus gafas. Las multas totales ascienden a $475. El rostro de Emily se puso pálido. La secretaria del juzgado, una mujer de mediana edad llamada Dorothy que había visto pasar miles de casos por esas puertas, notó cómo los nudillos de la joven se ponían blancos mientras se aferraba al borde del podio. Su señoría, la voz de Emily era apenas un susurro. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Su señoría, entiendo que infringí la ley. No estoy aquí para negarlo, pero espero que considere las circunstancias. El juez Caprio se reclinó en su silla, su expresión inalterada. Señorita Richardson, escucho eso todos los días. Todo el mundo tiene circunstancias. La ley existe por una razón. Estas regulaciones de estacionamiento mantienen nuestras calles seguras y accesibles para vehículos de emergencia, para residentes, para todos los que compartimos esta ciudad. Su tono no era cruel, pero era firme, la voz de un hombre que había escuchado todas las excusas imaginables. El fiscal, un joven con un traje mal ajustado que parecía apenas mayor que la propia Emily, se puso de pie. Su señoría, el Estado recomienda que se imponga la multa completa. La señorita Richardson es una estudiante de fuera del estado, California, según nuestros registros. No tiene lazos con esta comunidad, ninguna dificultad demostrada, y francamente, estas múltiples violaciones sugieren un patrón de desprecio por nuestras ordenanzas locales. Los ojos de Emily brillaron, pero parpadeó rápidamente, negándose a derramar lágrimas. El juez Caprio se dio cuenta. Había desarrollado un instinto para leer a las personas a lo largo de su larga carrera, y algo en el comportamiento de esta joven llamó su atención. No estaba indignada ni a la defensiva, como muchos acusados. No estaba poniendo excusas ni tratando de salirse con la suya con encanto. Parecía alguien que llevaba un peso enorme. Alguien que ya se había juzgado a sí misma mucho más duramente de lo que podría hacerlo cualquier tribunal. Señorita Richardson, dijo, suavizando un poco su voz, ayúdeme a entender. Es usted estudiante en una de las mejores universidades del país. Es claramente inteligente. ¿Por qué estacionaría repetidamente de manera ilegal? Y ese día en particular, el 15 de marzo, ¿qué era tan importante que no pudo encontrar estacionamiento legal? Emily respiró hondo. Sus manos temblaban ahora, visiblemente, mientras se agarraba al podio. Su señoría, yo
Tenía prisa ese día. Todo el mundo tiene prisa, dijo el juez Caprio, aunque no con crueldad. Esa no es una razón para infringir la ley. Lo sé, dijo Emily rápidamente. Lo sé. Pero recibí una llamada del hospital de Rhode Island. Mina necessitaban urgentment. Yo era la única compatible. El juez Caprio se inclinó hacia adelante, su interés agudizado. ¿Compatible para qué? La voz de Emily se quebró. Sangre, su señoría. Tengo un tipo de sangre raro, B negativo con un perfil de anticuerpos específico. Había un paciente en estado crítico, víctima de un accidente automovilístico, y se estaba desangrando. El hospital mantiene un registro de donantes de sangre raros, y soy una de las únicas 3 personas en el estado con mi tipo específico que puede donar. Me llamaron durante mi clase de química orgánica. Dijeron que si no llegaba en 1 hora, el paciente moriría. El juzgado se había quedado completamente en silencio. Incluso la secretaria había dejado de teclear. El juez Caprio se quitó las gafas lentamente, dejándolas sobre el estrado frente a él. Continúe, dijo en voz baja. Salí corriendo de clase, continuó Emily, sus palabras saliendo más rápido ahora, como si se hubiera roto una presa. Ni siquiera agarré mi mochila. Simplemente corrí hacia mi auto. Conduje al hospital tan rápido como pude, pero cuando llegué, el estacionamiento estaba lleno. Había obras, y la mitad de los espacios estaban bloqueados. Di 3 vueltas, y cada segundo que perdía, seguía pensando en esta persona muriendo porque no podía encontrar un lugar para estacionar. Su voz se rompió por completo ahora, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No se las secó. Así que estacioné en una zona de no estacionamiento justo al lado de la entrada de emergencias. Sabía que era ilegal. Sabía que me multarían. Pero pensé que una multa de estacionamiento valía la vida de alguien. Corrí adentro, y me llevaron directamente a la sala de donación. Estaba en la camilla donando sangre a los 10 minutos de llegar. La expresión del juez Caprio se había transformado. El juez severo se había ido, reemplazado por un hombre visiblemente conmovido, sus propios ojos comenzando a brillar con lágrimas no derramadas. ¿Y el paciente?, preguntó, con la voz áspera por la emoción. Una niña de 16 años, susurró Emily. Su nombre es María. Fue atropellada por un conductor ebrio de camino a casa desde la escuela. Necesitaba una transfusión de emergencia durante la cirugía. Los médicos me dijeron después que si hubiera llegado incluso 15 minutos más tarde, no lo habría logrado. Dorothy, la secretaria, estaba llorando abiertamente ahora, secándose los ojos con un pañuelo. Varias personas en la galería, en su mayoría otros esperando que se llamaran sus propios casos, también se estaban secando los ojos. Su señoría, continuó Emily, con la voz más firme ahora a pesar de las lágrimas, sé que infringí la ley. Sé que las reglas existen por buenas razones. Pero lo haría de nuevo. Lo haría 1000 veces. Pagaría cada multa, aceptaría cualquier castigo, porque esa niña está viva. Está viva y se graduará de la escuela secundaria el próximo año e irá a la universidad y vivirá su vida. Y si el costo de eso son $475 y una marca en mi expediente, entonces ese es un precio que pagaré con gusto. El juez Caprio se quedó en silencio por un largo momento. Cogió el expediente frente a él, mirando las multas de estacionamiento, las fotografías del coche de Emily aparcado ilegalmente. Luego lo dejó y miró directamente a la joven que tenía delante. Señorita Richardson, dijo, con la voz embargada por la emoción, en todos mis años en este estrado, y han sido muchos, he escuchado miles de excusas. He escuchado mentiras y medias verdades e interpretaciones creativas de la realidad. Pero lo que me acaba de decir no es una excusa. Es un testimonio de su carácter. Hizo una pausa, recomponiéndose. Dijo que es de California. Eso significa que está lejos de casa, lejos de su familia. Está aquí siguiendo su educación, tratando de construir un futuro para usted. Y cuando recibió esa llamada, no dudó. No pensó en las consecuencias para usted. Pensó solo en salvar una vida. La voz del juez se hizo más fuerte, más apasionada. La ley es importante. Las reglas son importantes. Crean orden y seguridad en nuestra sociedad. Pero la ley fue creada para servir a la humanidad, no al revés. La ley existe para proteger la vida,
para preservar la dignidad, para asegurar la justicia. Y lo que hizo ese día, salir corriendo de clase, correr a ese hospital, estacionar ilegalmente porque cada segundo importaba, eso fue justicia en su forma más pura. Volvió a mirar las multas de estacionamiento y luego directamente al fiscal. Estas citaciones quedan anuladas. Todas ellas. La señorita Richardson no pagará nada. El fiscal abrió la boca como para objetar, luego la cerró de nuevo, asintiendo lentamente. El juez Caprio no había terminado. Más que eso, señorita Richardson, quiero darle las gracias. En nombre de María, en nombre de su familia, en nombre de toda esta comunidad, gracias. Usted es el tipo de persona que necesitamos más en este mundo. Alguien que entiende que las reglas tienen su lugar, pero que la vida humana es sagrada. Alguien que correrá hacia una emergencia, no lejos de ella. Alguien que se sacrificará por un extraño. Emily estaba llorando abiertamente ahora, sus hombros temblando. Gracias, su señoría, logró decir. Muchas gracias. No, dijo el juez Caprio con firmeza, levantándose de su estrado, algo que rara vez hacía durante los procedimientos. Gracias a usted. Usted salvó una vida ese día. Nada de lo que hago en esta sala, ningún juicio que dicto, ninguna multa que impongo o anulo, será jamás tan importante como lo que hizo usted. Es usted una heroína, señorita Richardson. Una heroína genuina. Hizo un gesto a Dorothy. Haga una nota en el registro. Estas citaciones son desestimadas con perjuicio. Se eliminan por completo del registro de la señorita Richardson. Será como si nunca hubieran existido. Luego hizo algo más sin precedentes. Bajó del estrado y caminó hacia donde estaba Emily. Le extendió la mano, y cuando ella la tomó, cubrió sus manos entrelazadas con su otra mano, sujetándolas con fuerza. ¿Cómo está ella?, preguntó en voz baja. ¿María? Emily sonrió a través de sus lágrimas. Está muy bien. Me envió una tarjeta de agradecimiento la semana pasada. Ha sido aceptada en RISD, la escuela de diseño de Rhode Island. Quiere ser artista. Los ojos del juez Caprio se llenaron de lágrimas que finalmente se derramaron por sus mejillas. Eso es hermoso, dijo. Eso es simplemente hermoso. Gracias a usted, ella puede perseguir sus sueños. Gracias a usted, sus padres todavía tienen a su hija. Gracias a usted, el mundo podrá ver el arte que creará, las contribuciones que hará, la vida que vivirá. Le soltó la mano y dio un paso atrás, su compostura judicial regresando aunque sus ojos todavía estaban húmedos. Antes de que se vaya, quiero decirle algo. Quiero que recuerde este momento, no por las multas desestimadas, sino por lo que representa. Usted tomó una decisión ese día. Eligió la compasión por encima de la conveniencia. Eligió la vida por encima de la ley. Y esa elección importó. Cambió todo para María y su familia. Regresó a su estrado, pero permaneció de pie. Hay una cita que siempre me ha encantado, aunque no recuerdo quién la dijo: la ley es la razón libre de pasión. Pero nunca he estado totalmente de acuerdo con eso. Creo que la mejor ley, la justicia más verdadera, es la razón informada por la compasión. Es saber cuándo aplicar la letra de la ley y cuándo mirar más profundamente, ver al ser humano detrás de la violación, comprender la historia detrás de la citación. El juez Caprio miró hacia el juzgado, a los otros acusados esperando su turno, a los abogados, secretarios y observadores. Que esto sea una lección para todos nosotros. Las reglas importan. Las leyes importan. Pero la gente importa más. Y cuando nos enfrentamos a una elección entre seguir una regla y salvar una vida, todos deberíamos esperar tener el coraje que demostró la señorita Richardson ese día. Finalmente se sentó, cogiendo su mazo. Señorita Richardson, es libre de irse. Y por favor, cuando vuelva a ver a María, dígale que este viejo juez de Providence la está apoyando. Dígale que haga arte hermoso y viva una vida hermosa. Dígale que su segunda oportunidad es un regalo, y usted fue quien lo entregó. Emily asintió, incapaz de hablar, y se giró para irse. Mientras caminaba por el pasillo hacia las puertas del juzgado, sucedió algo extraordinario. Uno por uno, la gente en la galería comenzó a ponerse de pie. No aplaudieron, esto seguía siendo un juzgado, después de todo,
pero se pusieron de pie en silencio tributo mientras ella pasaba. El fiscal se puso de pie. Dorothy se puso de pie. El guardia de seguridad de la puerta se puso de pie. Y el juez Caprio se puso de pie una vez más en su estrado, observándola marcharse. Cuando las puertas se cerraron detrás de Emily Richardson, el juez Caprio se sentó pesadamente, pareciendo de repente tener todos sus 77 años. Se tomó un momento, secándose los ojos con un pañuelo, antes de llamar al siguiente caso. Pero todos en ese juzgado sabían que habían presenciado algo especial, algo raro y precioso. Habían visto a la ley doblegarse al servicio de un principio superior. Habían visto la justicia atemperada con la misericordia, las reglas interpretadas a través de la lente de la humanidad. Dorothy le diría más tarde a su esposo que en 30 años trabajando en ese juzgado, nunca había visto al juez tan conmovido. El fiscal se iría a casa esa noche y donaría sangre por primera vez en su vida. El guardia de seguridad contaría la historia a su hija, una estudiante de premedicina, quien se inspiraría para unirse al registro de donantes de sangre raros. Y en algún lugar de Providence, una niña de 16 años llamada María estaba trabajando en una pintura, con las manos firmes, su corazón latiendo fuerte con sangre que una vez fluyó por las venas de una extraña a la que le importó lo suficiente como para infringir la ley por ella. La historia se extendió por Providence como un incendio forestal, como suelen hacer estas historias. Se compartió en las redes sociales, se informó en las noticias locales, se discutió en cafeterías y aulas. Pero lo que es más importante, cambió algo fundamental en la forma en que la gente pensaba sobre las reglas y la compasión, sobre la ley y el amor, sobre la letra de la justicia y su espíritu. El verdadero heroísmo no siempre se encuentra en grandes gestos o exhibiciones públicas. A veces se encuentra en una joven que sale corriendo de una clase de química, corriendo a un hospital, estacionando ilegalmente porque cada segundo cuenta. A veces se encuentra en un juez que entiende que la ley más alta es la ley de la bondad humana. La pregunta que resuena más allá de ese juzgado, más allá de ese día, es esta: cuando se enfrente a una elección entre seguir las reglas y salvar una vida, ¿qué haría usted? ¿Tendría el coraje de infringir la ley por las razones correctas? ¿Tendría la sabiduría de reconocer ese momento cuando llegara? Y si usted fuera el juez, ¿tendría la compasión de ver más allá de la violación hasta el heroísmo que hay debajo? Emily Richardson infringió la ley ese día. Pero al hacerlo, defendió algo mucho más importante: el valor sagrado de la vida humana, el vínculo de compasión que nos conecta a todos, la comprensión de que somos guardianes de nuestro hermano, protectores de nuestra hermana. Demostró que los mayores actos de amor a menudo requieren los mayores actos de coraje. Y el juez Frank Caprio, al anular esas multas, nos recordó a todos que la justicia sin misericordia es solo tiranía con toga, que la ley sirve mejor a la humanidad cuando recuerda su propia humanidad. ¿Cuál habría sido su veredicto?